Lo primero que tenemos que entender acá es que el equilibrio del consumidor se ubica cuando la restricción presupuestaria o la recta de presupuesto choca con una curva de indiferencia. Entonces, el punto se le conoce como equilibrio del consumidor, donde el consumidor logra maximizar su utilidad con el ingreso monetario que estos tienen. Porque conocemos que el ingreso monetario es lo que lo restringe al consumidor para comprar determinada cantidad, tanto de bienes X y de bienes Y. Y dentro de todo esto tenemos lo que llega a ser curva ingreso-consumo y curva precio-consumo. Estas dos curvas hacen referencia a cuando existe una modificación en el equilibrio del consumidor. Por ejemplo, nosotros sacamos un equilibrio y como el nombre lo dice, si cambia el ingreso monetario en nuestra situación de equilibrio, podemos sacar una curva de ingreso-consumo. Porque es relativamente la unificación de esos puntos de equilibrio lo que llega a ser la curva de ingreso-consumo, y la curva de precio-consumo de igual manera hace referencia a cambios, pero ya en cambio del precio de un bien, bien del precio del bien X o bien del precio del bien Y. Entonces, si hay un cambio en el precio de uno de los dos bienes, podemos graficar la que llega a ser curva de precio-consumo. Dicho esto, empecemos a sacar el equilibrio del consumidor de este ejercicio. Lo primero, sabemos que hay dos condiciones. Una es la que llega a ser la relación marginal de sustitución del bien X del bien Y, se iguala a precio de X dividido el precio de Y. Y la segunda condición llega a ser la restricción presupuestaria. Precio de X por X más precio de Y por Y. También la relación marginal de sustitución, es decir, este término de relación marginal de sustitución es igual a decir X y Y, utilidad marginal de X dividido entre utilidad marginal de Y. Entonces, lo que nosotros representamos acá llega a ser lo siguiente. Trabajamos realmente con utilidad marginal de X dividido entre utilidad marginal de Y es igual a precio X dividido entre precio Y. Entonces, primero tenemos que sacar utilidades marginales de X y utilidades marginales de Y. Entonces, un ratito, eso vamos a ordenar. Listo. Primero empecemos con utilidad marginal de X. Cuando nosotros hablamos de utilidades marginales, directamente hacemos referencia a derivar. ¿Qué quiere decir? Vamos a derivar la función de utilidad respecto a la variable X. Cuando decimos respecto a una variable u otro, lo que conocemos como derivadas parciales, es como que la otra variable queda constante y solo trabajamos con la variable que nos pide el ejercicio. En este caso, nuestra función de utilidad tiene tanto X y Y, que son dos variables diferentes. Entonces, para derivar, solamente vamos a trabajar, en este caso, por utilidad marginal de X, con la variable X y Y permanece constante. Entonces, acá, ¿cuál sería la utilidad marginal o la derivada parcial de la función de utilidad que dice X por Y de la variable X? Y. Exactamente, Y. Y hacemos lo mismo para la utilidad marginal de Y. Lo mismo, derivamos parcialmente, que quiere decir que la X en este caso queda como una constante y solo derivamos Y. ¿Cuál sería la utilidad marginal de Y? X. X. Listo. Hasta aquí, chicos, ¿alguien se complica a la hora de hacer las derivadas parciales?
Bueno. Ok, una vez tenemos esto, vamos a reemplazar en nuestra función de acá. Nuestra condición. Utilidad marginal de X es igual a Y. Dividido utilidad marginal de Y es igual a X. Esto es igual a precio de X dividido entre precio de Y. Despejamos Y y quedaría precio de X dividido entre precio de Y por X. Y de acá me voy a trabajar ahora con la segunda condición, que es la restricción presupuestaria. Entonces, reemplazo acá los datos que yo tengo. Ingreso monetario es 80. Precio de X es 2. Precio de Y es 4. 4Y. Y esta queda a ser mi restricción presupuestaria. Ahora, acá voy a yo reemplazar en esta Y lo que acabo de sacar en mi primera condición. ¿Qué quiere decir? 80 va a ser igual a 2X más 4. Y aquí en Y reemplazo lo que acabo de sacar acá. Precio de X dividido, 4 por precio de X dividido entre precio de Y. Ah, no, esperen. Lo estoy haciendo como según la función de demanda de Marshall. Acá, van a disculpar. Acá en precio de X reemplazo el precio que tengo. Precio de X era 2, ¿cierto? Precio de X, recién acá. Precio de X era 2. Precio de Y era 4. Entonces acá queda 2 dividido entre 4 por X. ¿Ya? Entonces acá 2 listo. Acá ya si ustedes quieren directamente lo simplifican, aquí ya directamente lo pueden convertir en 0,5, pero acá nosotros podemos directamente simplificar. Y nos quedaría lo siguiente. 80 es igual a 2X más, si se dan cuenta, queda directamente 2 por X, 2X. 80 es igual a 4X. Despejo la X, 80 dividido entre 4, me da igual a X. 20 es igual a X. Entonces, las cantidades de equilibrio para el bien X serán 20 unidades. Continúo acá y saco las cantidades de equilibrio del bien Y. Bien Y acá, entonces tengo lo siguiente. 2 dividido entre 4 y reemplazo en X las cantidades de X. Por 20. Simplifico acá. Puedo simplificar 2, 10. Puedo volver a simplificar 1 y 5. Y quedaría igual a decir 2 por 5, 10. Y igual a 10 y X igual a 20. ¿Cómo identifico si he sacado las cestas de mercado correctamente? Reemplazo en mi función de ingreso monetario. ¿Qué quiere decir acá? Que voy a reemplazar aquí ingreso monetario. Yo sé que el ingreso monetario era 80. Y la cantidad de dinero que yo puedo gastar es solamente 80. Entonces, el precio de X dice es 2 por las cantidades de X que acabo de sacar, 20. Más precio de Y es 4 por las cantidades de Y, que son 10. Y tengo 80, lo que yo puedo gastar. ¿Cuánto estoy gastando con esta cesta? 2 por 20, 40.
más 4 por 10, 40, lo que me da 80. Entonces, sí, esta combinación cumple con que yo solamente puedo gastar un monto de 80 y sí exactamente gasto los 80, creo que son $80. Bueno, no, 80 unidades monetarias, por así decirlo. Dice, determinen la canasta de equilibrio y el nivel de utilidad. ¿Alguien me puede decir cómo podemos sacar el nivel de utilidad? Reemplazando la variable, eh, los valores encontrados en X y Y en la utilidad. Exactamente. Las cantidades que sacamos en unidades de X y de Y, la vamos a reemplazar en nuestra función de utilidad, porque es esa la utilidad la que nos va a dar el valor. Entonces, reemplazo utilidad es igual a X por Y, 20 por 10. La utilidad de esta curva de indiferencia que corresponde a esta cesta sería igual a 200. Y listo, ahí acabó el ejercicio con equilibrio del consumidor. Bueno, el primer inciso que nos pide. A ver aquí. ¿Qué más nos pide este ejercicio? Nos dice, a continuación, suponga que el ingreso aumenta a 80, mientras todo lo demás permanece constante. Determine la nueva canasta de equilibrio y el nivel de utilidad. Luego graficar la curva de ingreso-consumo. En esta situación de aquí, nosotros podemos notar que lo único que va a cambiar va a ser el ingreso monetario. El ingreso monetario es 80. Entonces, hasta acá en la primera condición, si se dan cuenta, nosotros no utilizamos el ingreso monetario para nada, es decir, ni siquiera lo tomamos en cuenta. Entonces, este valor que vamos a sacar en nuestra primera condición es la que vamos a dejarla constante, es decir, no es necesario volverlo a realizar porque son los mismos datos. Entonces, seguimos aquí y voy a trabajar con esto y con otro color. Listo. Entonces, la segunda condición, igual manera, utilidad marginal de X dividido entre utilidad marginal de Y es igual a precio X dividido entre precio Y. Sé que la utilidad marginal es Y dividido entre X igual a precio X dividido entre precio Y. Ambos valores igual permanecen constantes. Entonces, precio Y dividido entre 2 dividido entre 4. Sigo trabajando y si se dan cuenta, sigo obteniendo lo mismo. Y va a ser igual a 2 dividido entre 4 por X. Y me voy ahora sí a la restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria que se ha modificado. Ah, no, yo trabajé desde el principio con 80. Ya, vamos a trabajar con 40. Ya. Ingresos monetarios baja a 40 y trabajamos de la siguiente manera. Ingreso monetario, precio X por X, más precio Y por Y. Ingreso monetario 40 es igual. Precio X, que era... Aquí está. Perdón. 2X más precio Y, 4Y. Reemplazo en Y lo mismo, trabajo con lo mismo, 2 dividido entre 4. Por X. 2X más
Puedo acá directamente simplificar. Dos x. 40 llegaría a ser 2 más 2, 4x. 40 dividido entre 4, 10 es igual a x. Reemplazo acá en la primera condición para saber las cantidades de y. 2 dividido entre 4 por 10. Puedo simplificar. 2, 5. Puedo simplificar el 2 con 2. Queda 1. Y y sería igual a 5. Entonces, si el ingreso del consumidor baja, baja a 40, las cantidades de equilibrio serán x igual a 10 y y igual a 5. Lo mismo, para sacar el nivel de utilidad, hacemos lo mismo que hicimos hace rato. Según la función de utilidad x por y, la utilidad será 10 por 5 y llega a ser 50. Ya. Y listo, y nos pide sacar la curva de ingreso-consumo. Las curvas de ingreso-consumo y precio-consumo solamente se representan gráficamente, al igual que la curva de Engel. ¿Ya? Entonces, tenemos que graficar las dos situaciones de equilibrio. Entonces, empezamos, vamos acá. Sabemos que acá tenemos unidades de y unidades de x. Y voy dando valores. Vamos a empezar con esta situación de acá, con 80. Y represento primero la curva la recta presupuestaria. Ya. Sabemos que para sacar los dos puntos extremos, utilizamos la fórmula ingreso monetario dividido entre precio del bien Y. Y lo mismo para el otro punto extremo, ingreso monetario dividido entre el precio del bien X. Entonces, tengo acá 80 dividido entre el precio del bien Y, que es 4. 80 dividido entre 4 me da 20. ¿Qué quiere decir esto? Que las máximas cantidades que va a poder consumir del bien Y, si gasta todo su ingreso monetario en el bien Y, será 20 unidades. Y nos vamos lo mismo para este lado. 80 dividido entre 2, que es el precio X, nos da 40. Entonces, 40 aquí. Presento las dos curvas en diferencia. Y, perdón, la recta presupuestaria y el punto de equilibrio es X20 y Y10. Entonces, vamos a poner, si no me falla el ojo, por aquí. Y por aquí. Identifico el punto. Y grafico la curva de indiferencia empíricamente. Bueno, al dedo en sí. Y ya.
Esta es mi situación 1. Vámonos con otro color. Y vámoslo con la restricción presupuestaria de 40. Lo mismo, saco primero o grafico la restricción presupuestaria. 40 dividido entre el precio de Y llega a ser 4. 40 dividido entre 4 me da 10. Entonces, este es el punto extremo de la siguiente situación. Y 40 dividido entre 2 me da 20. Vamos a hacerlo con otro color. Y las cantidades de equilibrio son de X10 y de Y5. Voy a poner por aquí. Y Y5. Y ahora sí, representamos la curva de ingreso-consumo. La curva de ingreso-consumo llegaría a ser aquella que intersecta los puntos de equilibrio cuando cambia el ingreso del consumidor. Solamente se representa gráficamente y interseccionamos los dos puntos con la misma curva. Curva, ingreso, consumo. ¿Podemos sacar de aquí la curva de Engel? Con los datos que nos da este ejercicio. Sí, porque la curva de Engel representa lo que llegan a ser. La curva de Engel representa lo que llega a ser los puntos de equilibrio en sí que hemos utilizado acá y relaciona el ingreso monetario con las cantidades de equilibrio del bien X. Regularmente se puede hacer el bien X, pero también se puede hacer el bien Y, porque en sí lo único que representamos son cantidades de equilibrio de un bien, o sea, de cualquiera de los bienes. Pero regularmente siempre lo hacemos con el bien X. Entonces represento acá las situaciones que yo saqué en este gráfico de acá. Por ejemplo, este rosadito de acá representa la restricción presupuestaria cuando el ingreso monetario es 40. Entonces, suponiendo, yo voy a poner a 40 por aquí. Este punto aquí. Y las cantidades de equilibrio cuando el ingreso monetario es 40 del bien X son 10. Entonces voy a poner aquí un 10. Ay, no se ve. Aquí. Entonces, aquí 40. 10. Un punto y otro punto llegaría a ser esta otra situación. En esta recta presupuestaria representa cuando el ingreso monetario es 80 y las cantidades de equilibrio del bien X son 20. Entonces, es el doble y va acá.
80 y 20. La intersección de esos puntos representa lo que llega a ser la curva de Engel. ¿Listo? Y con esto terminamos el ejercicio que estamos haciendo, que es este de acá. Hasta aquí, chicos, dudas que tengan, alguna consulta respecto a la realización cuando se hace el equilibrio. Ok. La curva de Engel en sí representa lo que llega a ser la relación del ingreso monetario y las cantidades de equilibrio. Cantidades de equilibrio del bien X. Igual se puede hacer del bien Y, pero regularmente el único que hacemos para representar la curva de Engel es del bien X. Ahora, para graficar la curva de Engel, se necesita haber hecho anteriormente una curva de precio-consumo porque necesitamos información de dos ingresos monetarios y dos cantidades de equilibrio del bien X. En este caso, cuando presentamos acá la curva de ingreso-consumo, representamos cantidades de Y y cantidades de X, y cada triangulito de esta forma representa un ingreso monetario. El primer puntito de acá que realizamos representa esta restricción presupuestaria. ¿Qué quiere decir? Este triangulito de acá representa un ingreso monetario de 40 y este grandecito de acá representa uno de 80. ¿Ok? Entonces yo represento y digo, ya, yo quiero interrelacionar ingreso monetario con cantidades de equilibrio del bien X. Cuando el ingreso monetario es 40, si se dan cuenta acá, las cantidades de equilibrio son 10. Cantidades de equilibrio me refiero al punto donde se intersecciona la curva de indiferencia con la recta presupuestaria. Entonces, esa es la que decimos la cantidad de equilibrio. ¿A equilibrio por qué? Porque es el punto donde se obtiene mayor nivel de utilidad con el menor uso todo el uso de la restricción presupuestaria que tenemos. Entonces, ingreso monetario de 40 y cantidades de bien X, 10. Entonces la curva de Engel me dice, yo relaciono ingreso monetario con cantidades de bien X, 40 y 10. La otra situación, este triangulito de acá representa la restricción presupuestaria cuando tengo $80 para gastar. Listo, ya sé, $80, ¿cuáles son las cantidades de equilibrio del bien X? Son 20. Entonces represento 80 ingresos monetarios. Cuando el ingreso monetario es 80, las cantidades de equilibrio del bien X son 20. Y una vez que interrelaciono ese punto, se conoce como curva de Engel. Creo que le dicen Engel por alusivo al autor o al creador de la curva, pero es más que la relación del ingreso monetario con las cantidades del bien, de equilibrio del bien X. ¿Se entendió hasta aquí? O los chicos más. Bueno, chicos.